Hola chicos, una vez más estamos acá con un nuevo tutorial. Recuerden que la clase pasada, la vez anterior, les expliqué el objeto directo. En este tutorial nos vamos a enfocar en el objeto indirecto. Recuerden que estamos viendo el verbo y sus modificadores. Le toco el momento al objeto indirecto. Bueno, los invito a que veamos acá un poquito. Fíjense, el objeto indirecto se une al verbo mediante las preposiciones a o para. Responde a la pregunta ¿a quién o para quién? Recuerden que la vez anterior yo les había explicado el objeto directo y habíamos visto un caso de la pregunta ¿a quién? En este caso también usamos a quién, pero vamos a ver cuál es la estrategia y cómo nos damos cuenta cuando es directo e indirecto. Veamos acá algunos ejemplos. Tengo una oración, la vamos a ir analizando de poquito, es una oración bimembre que tiene sujeto y predicado y dice: el niño dio un hueso a su perro. Recuerden que lo primero que marcamos es el verbo, hacemos la pregunta ¿quién o quiénes? Al verbo para saber cuál es el sujeto. ¿Quién dio un hueso a su perro? El niño. Es un sujeto expreso porque está escrito simple, porque solamente tiene un solo núcleo. Y él es el modificador directo que acompaña a ese núcleo. Si ese es el sujeto, todo lo demás es el predicado. Como tiene como núcleo un verbo, es un predicado verbal. Y como tiene solamente un núcleo verbal, es simple. Recuerden, acá vamos a repasar un poquito el objeto directo. Fíjense que acá tengo, por un lado dice, el niño dio. Si yo hago la pregunta ¿qué o qué cosa? Como habíamos visto en el tutorial anterior, sabíamos que si respondía a la pregunta ¿qué o qué cosa?, esa función sintáctica equivale a un objeto directo. Entonces hago la pregunta al verbo: ¿qué dio el niño un hueso? ¿A quién? A su perro. En este caso tenemos un objeto indirecto. Fíjense que en la misma oración tenemos presente dos objetos. El objeto directo que responde a la pregunta ¿qué o qué cosa? Y el objeto indirecto que responde a la pregunta ¿a quién? Recuerden que tenemos dos posibilidades: ¿a quién o para quién? Veamos otro ejemplo. Tenemos acá, el niño trajo. Trajo es el verbo. ¿Quién trajo un hueso para su perro? El niño. Este sujeto es igual al anterior. No me detengo en explicar porque las funciones son las mismas. Y me vengo acá al predicado verbal simple. ¿Sí? Tenemos un hueso. ¿Qué cosa trajo? Un hueso, objeto directo. ¿Para quién? Para su perro. Objeto indirecto. Entonces fíjense que acá tenemos las dos posibilidades. Habíamos dicho que el objeto indirecto puedo hacer la pregunta ¿a quién? Como en este caso, a su perro, o ¿para quién? Entonces acá aparece el uso de las dos preposiciones, a y para. Veamos ahora otra cosita para tener en cuenta. Ustedes van a decir, ¿cómo si habíamos explicado que el objeto directo también admite el a más persona y puedo hacer la pregunta ¿a quién? ¿Cómo hago para sacarme las dudas? Recuerden que en la clase anterior, en el tutorial anterior, habíamos visto estrategias para reconocer el objeto directo con uso de pronombres. ¿Qué pasa acá con el objeto indirecto? Pasa lo mismo. Leamos acá. Para reconocerlo, se lo puede reemplazar por los pronombres personales le o les. Fíjense que son dos pronombres, singular o plural. Veamos algunos ejemplos. Vamos a la oración. La oración dice, el niño habló a su hermano. Entonces, habló es el verbo. Luego le hago la pregunta ¿quién o quién? En este caso, ¿quién habló a su hermano? El niño. Volvemos a marcar, sujeto expreso simple, niño es núcleo, el modificador directo. Y me concentro una vez más en todo el predicado, que ya como vemos es un predicado verbal y es simple. Verbal porque tiene como núcleo un verbo, simple porque tiene un solo núcleo. Y fíjense que acá hago la pregunta ¿a quién hablo? Entonces acá me puede surgir la duda. ¿O es objeto directo o es objeto indirecto? En este caso es un objeto indirecto. Pero ¿cómo hago para darme cuenta? Cuando yo tengo dudas, si es objeto directo o indirecto, en el caso de a más persona, pienso, puedo recurrir al reemplazo de pronombres. ¿Qué pasaba acá? Si yo saco este objeto indirecto,
tengo dos posibilidades. O puedo usar le o puedo usar les. En este caso es masculino singular, entonces me conviene usar le. Veamos cómo queda la oración con el reemplazo del pronombre y qué ubicación tiene el pronombre en oración. Entonces me queda así. El niño le habló. Hablo es verbo. ¿Quién le habló? El niño. Volvemos a tener sujeto expreso simple, modificador directo, núcleo y nos concentremos una vez más en el predicado. Fíjense que aparece el pronombre personal le y ese le reemplaza a su hermana. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando tenemos duda y tenemos amas, personas y decimos ¿es objeto directo o indirecto? Hacemos el reemplazo de los pronombres. En el caso del objeto indirecto, si yo uso le o les, va a ser la forma correcta para no tener duda que es objeto indirecto. Recuerden que en el caso indirecto había otros pronombres. Bueno, espero que les haya sido útil esta clase. Nos seguimos viendo en las próximas.